de una trama más suelta, más separada. Bueno, la calidad de fíjense que una trama de una tela es como justamente como una malla ortogonal. O sea, si yo considero el cruce de los hilos, me van dejando espacios. Esos espacios serían como los píxeles de las cámaras digitales. O podría hacer una analogía con el tamaño del haluro o halógeno de plata. Una trama más cerrada va a dejar espacios más pequeños, sería mayor resolución. Entonces, de la misma manera, uno puede decir que una tela de mayor calidad tiene mayor cantidad de hilos por centímetro o milímetro cuadrado. Y eso tenían, digamos, una lupa para medir esa cantidad, ¿no? de hilos por milímetro por la trama. Bueno, en el caso de la película, podríamos decir entonces que un cristal de plata o el haluro o halógeno de plata más pequeño me da una mayor resolución. Entonces se mide de la misma forma que una tela, en líneas por milímetro. Todavía hay películas de alta resolución que no han sido superadas por las cámaras digitales, pero yo les decía que seguramente con el tiempo esto se va a lograr alcanzar la fotografía digital, va a lograr alcanzar y probablemente superar a la resolución de las cámaras, de la película, de las cámaras analógicas. Bueno, ahí teníamos el ejemplo. Fíjense que, como les decía, la resolución del sistema, podríamos llamar en este caso una cámara fotográfica, para un levantamiento, digamos, aéreo, porque estamos hablando, fíjense, de una altura de vuelo de 1800 metros, una distancia principal de 152 milímetros. Recuerden, esa es algo así como la distancia focal de la cámara. Y ahora cuando veamos cámara vamos a ver bien cuál es esa distancia. Una escala media que está en función justamente de la relación entre la distancia principal y la altura de vuelo. Si hacen el cálculo, les va a dar 11.840. Y con una resolución de la película de 85 líneas por milímetro, ustedes obtienen en el terreno una resolución de 13,95 centímetros. O sea, casi 14 centímetros es el poder de resolución de esa película con esa cámara y a esa altura de vuelo. Quiere decir que todos los objetos que tengan una dimensión mayor a los 14 centímetros, los voy a detectar como diferentes, ¿sí? Fíjense la alta resolución. Bien. Bueno, ahí en la práctica dice, además el poder de resolución está afectado por el contraste, por el efecto de la atmósfera, las vibraciones del avión. Obviamente, ya vimos también el movimiento de la imagen fotográfica, después vamos a ver el contraste. Es decir, la película, no, mejor dicho, la fotografía obtenida, no la película, la fotografía obtenida tiene algunos inconvenientes de bajo contraste o de pequeños movimientos por vibración del avión, la resolución obviamente se va a ver afectada, o sea, no voy a ver nítidamente los objetos. A eso hace mención. Bueno, pasamos a lo que se llama evaluación del vuelo fotográfico, justamente vinculado en parte con lo que estábamos conversando recién. Aunque sea un monólogo, bueno, espero que cualquiera, por favor, aporte lo que quiera o me consultan, como ya decía. Dice, inherentes al vuelo: recubrimiento longitudinal, recubrimiento lateral, desviación de la línea de vuelo, vimos la deriva, cubrimiento estereoscópico y fotográfico del área. Entonces, cuando uno hace la planeación en vuelo, establece previamente, como decíamos, el recubrimiento tanto longitudinal sobre la línea de vuelo
como lateral, que es entre pasadas o línea de vuelo vecina. Recordarán, hablábamos en el orden de un 60% y en el lateral de un 30%, siempre considerando que dependiendo del tipo de relieve, esa superposición se puede incrementar, tanto longitudinalmente como lateralmente. Entonces, uno predefine, cuando hace la planeación de vuelo, una superposición. Entonces, luego, al terminar el levantamiento, por lo menos antes era así, hasta que se revelaba la película y se hacían las copias fotográficas en positivo, y uno podía recién verificar que el levantamiento había, cumplía con los requisitos mínimos, considerando estas variables. Hoy en día, como sabemos, es posible llevar un control mucho más estricto durante el levantamiento, porque como obtengo fotografías digitales, o cámaras digitales obviamente, a medida que se van obteniendo las fotografías, yo las puedo ver en un monitor y comprobar que todo se realizó de acuerdo al plan establecido. En el otro caso vemos las derivas, cuando el avión se va de la línea de vuelo, o inclusive cuando está rotado y conviene corregir la inclinación de la cámara, o el rumbo, si bien el avión puede ir de lado, que la cámara vaya en la dirección que corresponde. Y luego, el cubrimiento estereoscópico, eso es que se cubrió toda el área de interés con pares estereoscópicos, esto es que puedo ver en 3 dimensiones. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso de los levantamientos fotográficos, en todos los casos, con cámaras analógicas o digitales, siempre es conveniente sacar unas cuantas fotografías antes del límite del área de estudio, y después, de manera de asegurarme que estoy cubriendo con imágenes en 3 dimensiones, o sea, que permitan ver en 3 dimensiones, toda el área de estudio. Y también, por otro lado, por ejemplo, excederme en los laterales, lo que quiere decir que la línea de vuelo no pase estrictamente sobre el límite, sino un poco más afuera. Eso me garantiza que voy a tener toda el área cubierta con fotografías, y que además voy a poder ver en estereoscopía con 3 dimensiones del área de estudio. Esto es una consideración importante, porque a veces uno dice, no vuelo sobre la línea, sobre el límite, pero si hay una pequeña, un problema de deriva, es probable que me queden algunos sectores del área de interés sin cubrir correctamente. Lo mismo, tengan en cuenta que las direcciones de las líneas de vuelo normalmente son en el mismo rumbo, o sea, voy y vuelvo en el rumbo contrario. Difícilmente, en algún caso, como vimos, para relieve que tenga inflexiones importantes, se vuele en otra dirección, o sea, que cruce otras líneas de vuelo. De todos modos, lo que hay que garantizar es, como les decía, tener un recubrimiento estereoscópico completo. Luego, inherentes a las fotografías, vamos a ver después de fotogrametría, desplazamiento debido al relieve, desplazamiento por la inclinación de la cámara, eso es que el eje óptico, recuerden, eso está vinculado con el cabeceo y el ladeo del avión, con las rotaciones sobre el eje X, recuerden que es el de la línea de vuelo, y sobre el eje Y, que es el ortogonal, que pasaría por las alas del avión. Entonces, si en fotogrametría, antes se hablaba de que se aceptaban fotografías con una inclinación no mayor a 3 grados. Hoy en día, las técnicas de fotogrametría permiten inclusive utilizar fotos que tengan una inclinación mayor. Después vamos a ver ahora en cámara, para el caso de la toma fotográfica, en las diferentes situaciones. De todos modos, hay que considerar eso quedaba registrado
como vamos a ver en las cámaras analógicas, porque en la fotografía, en el área de información, aparecía o está registrado el nivel de burbuja, que es el que me indica si la foto es casi vertical o si tiene una inclinación mayor. Vamos a verlo eso en cámara. Y luego las distorsiones provocadas por el objetivo. Si ya han hecho la práctica o empezaron con la práctica en el Photomod, recordarán, lo vamos a ver después con mayor detalle en fotogrametría, que hay que introducir en el Photomod, en la etapa de orientación interior, la distancia principal calibrada de la cámara, la posición o coordenadas del punto principal en base a las coordenadas de las marcas fiduciales y las distorsiones que provoca la lente, se dice en general, pero en realidad es el objetivo. El objetivo es el paquete de lentes, que es la parte óptica de la cámara, que permite el paso de la luz, allí donde está obturador y diafragma. Lo vamos a ver enseguida. Ahora bien, es el montaje de las lentes y la fabricación de las lentes no son perfectas, entonces provocan distorsiones que se conocen como radiales y tangenciales. Las radiales, obviamente, considerando el punto principal o punto central de la fotografía, uno puede reconocer claramente que hay infinita cantidad de radios, o sea, distancias a partir del centro hacia el borde de la fotografía, pero además en los 360 grados, en cualquiera de las direcciones. Entonces, esa magnitud de distorsión radial quiere decir que si un objeto que está en una posición respecto al nadir en el terreno y en la fotografía sale con una pequeña desplazamiento que no se debe al relieve, sino digamos, al paso de la luz a través de las lentes que debiera ingresar y salir por el paso de cada una de esas lentes del paquete con el mismo ángulo. Pero sabemos que, como les decía, las lentes no son perfectas y sobre todo en la fabricación, o sea, el pulido, en darle la forma, ya vamos a ver en cámara. Entonces, esas distorsiones radiales corresponden a las deformaciones que provocan las lentes de ese paquete o el objetivo completo en función de la fabricación, o sea, en el momento en que se construye la lente. Lo mismo que si yo uso anteojos, que es mi caso, la luz ingresa, pasa por una sola lente y llega a mis ojos. Entonces, si hay digamos, una aberración en la lente, quiere decir que provoca una pequeña deformación, esa sería por la fabricación la distorsión radial, que varía, fíjense, en magnitudes muy pequeñas, entre 5 y 20 micrones, comparado con otras dimensiones, por supuesto. Y luego está la distorsión tangencial, que es perpendicular, ahí figura DR como distorsión radial y DF como distorsión tangencial, o sea que es la componente ortogonal al radio. Y en promedio es del orden de 3 micrones, más pequeña que la anterior. Ahora bien, esa distorsión tangencial es debida al montaje de las lentes. Se supone que las lentes en el objetivo, en ese paquete de lentes que vamos a ver en cámara, debe ser ubicado de forma paralela sobre el bloque de lentes. Ahora, una pequeña inclinación de una lente respecto a la otra provocan esas aberraciones, como les dije, que se llaman distorsiones tangenciales. Bueno, calidad de la imagen. Fíjense, hay un fotoíndice que se construía luego del levantamiento. Hoy en día eso mismo es lo que se ve en el monitor
digamos, de la computadora que están usando durante el vuelo fotogramétrico, y ahí podemos ver, digamos, a medida que se obtiene la fotografía, cómo se va cubriendo el área de interés. En este caso eran copias más pequeñas que se hacían con el objeto de, primero, verificar que todo el levantamiento se hizo con las superposiciones, como corresponde, y que se cubrió todo el área de estudio. Yo les pido que se fijen un poquito cómo tiene una forma curva. Ese es el caso de que estaba ocurriendo a la deriva y el piloto pretendía volverlo. Fíjense, están viendo ahí el cursor, este sería una línea de vuelo, la 2 y la 3, fíjense cómo se vio afectada la superposición lateral entre la 2 y la 3, entre la 3 y la 4 en algún caso, y cómo en otros casos la superposición es mayor que la prefijada, ¿sí? Esto es porque antes, como decía, no se disponía de los navegadores satelitales, y para el vuelo fotográfico se fijaba un punto en el terreno y luego otro en el horizonte. Entonces el piloto volaba siguiendo una trayectoria, y a través de los elementos como el anteojo de navegación, digamos, el personal o la persona que hacía de navegante iba verificando en el terreno que se seguía una línea. Entonces le iba corrigiendo al piloto para que enderece la trayectoria del avión. Y bueno, digamos, siempre van a ocurrir este tipo de inconvenientes, pero hoy en día con los navegadores satelitales, inclusive el vuelo se hace mucho más sencillo, inclusive, como les decía, para el piloto, porque puede usar toda el equipamiento que tiene para volar prácticamente sin intervención del piloto, ya que digamos, usando el sistema de navegación por satélite, digamos, la trayectoria de la aeronave es mucho más ajustada a la prefijada. Bueno, dentro de la calidad de la imagen, ahí van a ver el caso de cada una de las fotografías, cómo hay sectores más claros, más oscuros en los bordes, bueno, todos problemas digamos, vinculados con la calidad de las lentes, de las cámaras, y la interferencia, por ejemplo, de la atmósfera. Entonces, para evaluar luego la calidad se tiene en cuenta, por supuesto, la presencia de bruma, nubes o puntos calientes, de los que ya hablamos. La bruma puede dar una imagen de poco contraste. Las nubes, por supuesto, si hay nubes no se puede ver en el terreno, o sea, esas fotografías tienen un sector inútil, salvo que uno pueda luego repetir el vuelo en ese sector. Entonces, lo conveniente es, cuando hay condiciones inadecuadas, no hacer el vuelo, en el caso de que haya nubes. Punto caliente, esto lo vimos también, el efecto se llama en inglés hot spot, o punto caliente es lo mismo, por ahí en la literatura lo van a encontrar de esa forma, por eso se los menciono. Es la aparición de, por ejemplo, si se fijan en estas fotografías, la primera fotografía de la primera línea de vuelo de creo que es la quinta o sexta, ahí van a ver un punto muy brillante que sería probablemente el punto caliente. Entonces, en esos casos, el ángulo de incidencia del sol y la posición de la cámara es, digamos, la posición de la cámara respecto al objeto en sí es el mismo. Entonces, ocurre un brillo exagerado, digamos, en el terreno, que se ve reflejado en la fotografía. Luego, fallas en el proceso de revelado y copiado, esto es revelar el negativo y luego pasar a la copia, y es el caso de fotografías sub o sobreexpuestas, o sea que salen muy oscuras o muy claras y tienen falta de contraste, es difícil de identificar, o digamos, no es que sea difícil, o no son de la mejor calidad.
Otras causas, por ejemplo, uso de filtros inadecuados o las exposiciones inadecuadas. Ya vamos a ver en cámaras fotográficas una serie de parámetros que, en cierto modo, ya comenté cuando hablamos del levantamiento o la planeación de vuelo fotográfico, que se relaciona con la velocidad de obturación y la apertura del diafragma para obtener una fotografía adecuada. Y la otra es falla en los equipos auxiliares. Vamos a ver el sistema de vacío, que quiere decir registro a la hora de toma, altura, contadores. Bueno, eso tiene que ver con la numeración de la fotografía, el registro de la altura de acuerdo al momento de cada toma. Todo eso hoy en día tiene un control mucho más estricto. Bien, ahí tenemos los ejemplos de la inclinación de la cámara. Hace un rato yo lo mencionaba rápidamente. Tenemos los tres casos. En el caso A, ahí tienen tres fotografías. En el caso de una fotografía de terreno es la que se ve el horizonte. El caso B es para Corral, los tres en del Valle del Lerma. Una tomada al atardecer desde el terreno, otra se puede ver la pantalla ahí o la presa de Cabra Corral o el embalse Cabra Corral, y C es, creo que es la localidad de La Viña, también acá en el Valle del Lerma, una fotografía pancromática. Entonces, la A es muy inclinada, porque aparece el horizonte, la B es inclinada, no se ve la línea de horizonte, y la C es perfectamente vertical. Y ahí tienen el esquema que corresponde a cada fotografía. En la A, como les decía, se ve la línea de horizonte y todas las líneas que están pasadas allí fugan hacia un punto. Esa es una perspectiva, fíjense, es como si ustedes le sacasen una fotografía al piso de su casa, a los mosaicos de la casa, de manera tal que se vea el horizonte, o sea, que se vea el piso completo. De esa manera van a tener una línea de horizonte, que es la que está al fondo, se las voy marcando. Esta es la línea de horizonte, que es la que aparecería acá en la fotografía A, o sea, ya estoy viendo el horizonte, y va a haber un punto de fuga, o sea, todos los elementos que tienen una trayectoria rectilínea, ustedes la van a ver fugar a un punto. Esa era una perspectiva que usaban inclusive, que se usa hoy en día, por supuesto también usan los artistas plásticos, los pintores, para representar una escena que tiene vista en el horizonte. O sea, todos los objetos, los que están más cerca van a aparecer más grandes, y los que están más lejos ya no se van a ver, por supuesto, porque quedan en un solo punto. Y todas las líneas ortogonales, en el caso del mosaico, como les decía, del piso, se van a ver deformadas de esta manera, como está esquematizado en esa primera toma fotográfica con el horizonte. En la situación B, la cámara está inclinada, pero obviamente no está, digamos, no se ve el horizonte. Entonces el punto de fuga no aparece, está mucho más allá. Es justamente sobre la línea de horizonte. Y se ve esa deformación que mencionábamos antes, pero obviamente con menor intensidad. Y por último, la fotografía vertical, que se supone que en este caso coincide el centro de la fotografía o punto principal de la fotografía con el punto nariz. Recuerden que el punto nariz es la vertical que pasa por el centro de proyección y intercepta el plano del negativo. Esos son parte de los elementos de la fotografía, ya lo vamos a ver con más detalle.
pero digamos sería la fotografía óptima en la que coinciden los tres elementos de la fotografía. Ya lo vamos a ver, son tres puntos. Pero tengan en cuenta que en este caso la fotografía fue tomada perfectamente vertical. Entonces, todos los objetos se van a, digamos, esparcir, podemos decir, o deformar a partir de ese centro, que es el punto nadir. Eso lo vamos a ver en fotogrametría. Pero bueno, háganse la idea de cómo sería. Aquí serían círculos perfectamente concéntricos, los que partirían desde el punto principal, que coincide con el nadir. Bien, y aquí tenemos las características para cada una de las fotografías. Inclinación del eje óptico, recuerden que les dije menor a 3 grados para considerar la vertical. La inclinada es mayor a 3 grados, pero sin horizonte en el cuadro fotográfico, y la muy inclinada, muy superior a 3 grados, con horizonte en el cuadro fotográfico. La forma del área fotografiada: cuadrada, trapezoidal extendida. Entiéndase cuando se habla de la forma del área fotografiada, no de la fotografía. Acá desgraciadamente están representadas estos dos esquemas con cuadros fotográficos rectangulares. Sería mejor haberlo representado con un cuadro cuadrado, valga la redundancia, pero la situación sería exactamente la misma. Acá porque estas dos tomas han sido obtenidas con cámaras con formato que se llama, en este caso, rectangular. Y en este caso es una fotografía de 23 por 23 centímetros, como la que ustedes usan en la práctica, pancromática, y que obviamente formato cuadrado, por eso dije 23 por 23 centímetros. Entonces, tengamos en cuenta que acá el área fotografiada, si la fotografía es perfectamente vertical, va a tener la misma forma que el cuadro, o sea, va a ser cuadrada. Lo que aparece en la imagen es cuadrado. En el caso de la fotografía muy inclinada, donde aparece el horizonte, el área fotografiada es trapezoidal, o sea, si yo elijo uno de estos elementos, puedo ver que el área fotografiada corresponde a un trapecio extendido. ¿Por qué? Porque aparece el horizonte. Y en la inclinada, en la B, es trapezoidal, pero no extendida como el caso de la fotografía muy inclinada con horizonte, o muy inclinado con horizonte. La escala es uniforme para un mismo plano horizontal. Quiere decir que si este terreno es plano y la fotografía es perfectamente vertical, la escala va a ser la misma en todo el plano. Ojo, ese plano tiene que estar horizontal, porque en el caso de un plano inclinado, si hay una ladera, por ejemplo, ya la escala no va a ser uniforme. Recuerden que la escala para una fotografía depende de la distancia principal, que es de aquí del centro de proyección hasta el plano del negativo, y la altura de vuelo. Quiere decir que si yo tengo relieve, la altura va a variar, la altura de vuelo me refiero. Ahora, si ese es un plano horizontal, estos dos planos, el plano negativo y el plano del terreno, lo que estoy fotografiando, van a ser paralelos y no va a haber ninguna variación en el relieve, cosa que no ocurre, por supuesto, en el 99% de los casos en la realidad. Difícilmente yo tenga un plano, por ejemplo, salvo que sea el espejo de agua, por ejemplo, del embalse Cabra Corral. Y que no haya ondulaciones en el agua, no haya pequeñas olas por el efecto del viento, por ejemplo. O sea, que el agua esté calma y que yo obtenga una fotografía vertical de parte del espejo de agua, entonces sería el caso que estamos mencionando. Bueno, entonces, es uniforme para un mismo plano horizontal. Decrece desde el primer plano hacia el fondo, o sea que aquí yo tengo mayor detalle, para el caso de la fotografía, perdón, la inclinada, sin horizonte, y voy a tener una escala más chica hacia el horizonte. Ahí voy a hacer una aclaración. A veces parece
uno es pesado, pero tengamos en cuenta una cosa. Después vamos a ver escala con mayor detalle cuando hablemos de fotogrametría. Pero tengan en cuenta una cosa, si yo estoy más cerca del terreno, veamos el caso B. Esta parte del negativo, digamos, está más próximo al terreno, porque aquí la altura de vuelo es más chica. Entonces yo tengo un mayor detalle. Los objetos los veo más grandes en la imagen. Fíjense el caso de la fotografía B, la inclinada que toma la pantalla y el lago Cabra Corral y el sector montañoso y el valle. Este es el río Juramento, el que sale del embalse. Bien, fíjense que acá tengo mayor detalle yo en esta porción de la imagen. Y de este lado también, si podemos ver con mayor claridad. Ahí está, hay sombra, por eso no se ve. Estas son las peñas blancas ahí en Cabra Corral. Entonces, este sector yo tengo un mayor detalle, pero por lo tanto tengo una escala mayor. Y hacia el fondo, la escala es menor, o sea, yo puedo ver menos detalle, porque justamente fuga hacia el fondo, todos los objetos fugan hacia el fondo. Para que pongamos un ejemplo, si yo digo, no va a ser el caso de esto porque no va a variar tanto la escala probablemente, ¿no? Si yo digo una escala 1.000 y una escala 1/10.000, ¿cuál será mayor? Fíjense que la escala está compuesta por el número 1 dividido por el módulo escalar. No confundir que el módulo escalar más grande corresponde a una escala más grande. ¿Sí? Por ejemplo, yo dije, pongamos uno 5.000 y uno 10.000. 5.000 es el módulo escalar, es más chico que 10.000, pero la escala es más grande. O sea, una escala 1/5000 es más grande, o sea, de mayor detalle que una escala 1/10.000. La escala 1/10.000 es más pequeña, a pesar de que el denominador o escalar sea más grande. Volvamos al ejemplo a la relación que yo les comentaba en la clase pasada. Una escala 1/5000 quiere decir que 1 centímetro en la fotografía corresponde a 5.000 centímetros en el terreno. De manera que si yo lo llevo a metros, quiere decir 1 centímetro son 50 metros en el terreno. ¿Se entiende, no? Porque corrí la coma a 2 lugares. Y en la escala 1/10.000, 1 centímetro van a ser 100 metros. Fíjense que es menor el detalle. Entonces, este sector tiene una escala más grande, o sea, el denominador de la escala es más chico. Y aquí el denominador es más grande. Espero que me hayan entendido, lo vamos a repasar en el caso. Lo mismo ocurre para el caso de la fotografía muy inclinada, pero en este caso decrece desde un primer plano, lo estamos viendo acá, hasta el infinito, o sea, no tengo escala ya, no puedo ver nada en el punto ese de fuga, en el horizonte. No es el caso de esto, digamos, el punto del horizonte, en realidad está tapado la línea de horizonte, que para que se entienda sería el plano en donde se une la bóveda celeste con la superficie de la Tierra. Acá está obviamente tapada por esta serranía de fondo. Tamaño del área fotografiada. Es función de la altura de vuelo y la distancia principal, lo dijimos. O sea, ¿qué tamaño va a tener esto? Si yo vuelo más alto, esa porción va a ser mayor. Si vuelo más bajo, la porción va a ser menor. Es el caso de que yo cambie el plano de referencia. Vuele más cerca o vuele más alto. Entonces, el tamaño del área fotografiada va a ser función de la altura de vuelo. En el caso de la inclinada, incrementa en función del ángulo de inclinación. O sea, si esta inclinación es mayor, el área fotografiada, el tamaño va a ser mayor. ¿Sí? Puede cubrir un área mayor en el terreno. Y en el caso de la que tiene horizonte, es máxima. No se puede obtener más, porque si yo inclino más el eje óptico, obviamente voy a estar tomando bóveda celeste y poco terreno. Que, bueno, en algún caso se usa
pero no en las aplicaciones nuestras. Ventajas. Obviamente es más fácil de cartografiar porque todos los procesos para ajustar, digamos, eliminar las deformaciones son más fáciles de hacer con fotogrametría. Es mayor área cubierta, pero tiene algunos inconvenientes por digamos, los requerimientos de ajuste fotogramétrico debido a la inclinación de la cámara. Todo va a depender de cuán inclinada esté la cámara. Y es más económica e ilustrativa por la mayor cobertura del terreno. Vamos a ver que hay algunos sensores actualmente que usan, por ejemplo, algunas cámaras digitales, 3 sensores que están registrando adelante, o sea, en el sentido de la trayectoria del avión, sobre el nadir, que sería este caso, y hacia atrás. En ningún caso está obteniendo imágenes donde se ve el horizonte. Pero eso con la corrección correspondiente nos permite obtener varias pasadas sobre el mismo terreno. Vamos a ir viéndolo, no me quiero adelantar tampoco. Uso más frecuente, proyectos fotogramétricos y de fotointerpretación. En el segundo caso, en la inclinada, fotointerpretación en general. Y muy inclinada interpretación del paisaje, estructura geológica, relieve, o sea, le da una vista mucho más general, panorámica, que se puede obtener de diferentes sitios y digamos, es más de punto de vista interpretativo, muy difícil de corregir, ¿no? Bastante complicado, salvo que se use, por ejemplo, este es el caso de la fotogrametría que se hace desde tierra, que ya vamos a ver algunos ejemplos. Bien, equipo necesario para los vuelos fotogramétricos. Ya vimos ahí el ejemplo del operador, en este caso, digamos, que está haciendo de fotógrafo y de navegante, en la fotografía de arriba a la izquierda. Fíjense, está comunicado, obviamente, digamos, tiene los auriculares para comunicarse con piloto y navegante si hay otra persona, pero aquí está operando esta caja de control o intervalómetro que era el cerebro de las cámaras analógicas, digamos, lo que sería hoy en día la computadora, una computadora analógica en realidad, para aumentar o disminuir la superposición, controlar la velocidad de obturación de la cámara. Fíjense, esta es la cámara, este es el almacén de la cámara donde está, eso lo vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase, donde están las bobinas de la película. Este es el anillo que contiene a la cámara que puede rotarse para corregir, digamos, el efecto de la deriva. Y fíjense, está usando ahí la cámara de horizonte y la cámara para ver el terreno. Fíjense, aquí hay un ejemplo del anteojo de navegación que también llevaba en algún caso una cámara de filmación para registrar al mismo momento todo el terreno durante el vuelo fotográfico. Entonces, esa cámara también se descargaban después las imágenes y se podía controlar el vuelo. Hoy en día eso se hace directamente en una cámara digital, de video digital, que está registrando permanentemente y nos sirve como guía. Inclusive los drones lo tienen. O sea, ustedes están viendo qué es lo que se está fotografiando y obteniendo imágenes en el momento, en tiempo real. En el caso de las cámaras analógicas, esto era posterior, como les decía. Después tenemos, aquí fíjense, una cámara gran angular, una RMK A1523. Tenemos todo el control. Esto sería la batería que alimentaba la cámara para los disparos, para el funcionamiento del, digamos, el motor que mueve la película, ya lo vamos a ver. Ahí tenemos las 2 bobinas de película, obviamente están dentro del almacén de la cámara. El sistema de suspensión con giro estabilizado, eso es que la cámara se puede corregir
con un ángulo de inclinación y una rotación. Aquí tenemos el intervalómetro y aquí tenemos el anteojo de navegación, todo ubicado sobre el fuselaje del avión. Ese es un corte para que se vea cómo funciona. Bueno, acá hay una vista en perspectiva de la misma situación. Y luego tenemos un visor de la cámara Zeiss, que fíjense, tiene esa serie de cuadritos como si fuese una escalera, es el que permitía verificar la superposición. Y con un control, digamos, que estaba directamente vinculado al intervalómetro, se podía aumentar o reducir la superposición en el caso que, por ejemplo, la aeronave aumentara o disminuyera la velocidad en su trayectoria. De manera que, por ejemplo, si está volando el piloto y tiene prefijado una velocidad de trayectoria o de desplazamiento del avión, y en función de eso está la velocidad, el tiempo entre exposiciones, o el intervalo entre exposiciones, que es lo que fija la superposición. Recuerden la base en el aire. Ahora bien, si por algún motivo tenía viento de frente, que hacía que el avión vaya más despacio, entonces el piloto podía incrementar la potencia de los motores y aumentar la velocidad, apretar el acelerador, digamos, sería en un vehículo. Pero a pesar de que haga eso, es probable que, digamos, tenga inconvenientes por ahí no es el caso de aumentar, el caso ese podría aumentar la velocidad, pero el que está sacando la fotografía tiene que verificar que ese incremento de velocidad no afecte a la superposición. Entonces se controlaba todo de esa manera, entonces, digamos, extendía el intervalo entre exposiciones o lo reducía para conservar la superposición. Lo mismo si tenía viento de cola, por ejemplo, entonces ir a una velocidad preestablecida, la velocidad se incrementa, porque obviamente lo están pechando al avión, digamos, el viento lo pecha. En ese caso, el piloto puede reducir la velocidad, pero hasta algún momento, ¿no? Porque si reduce de la velocidad de sustentación de la aeronave pasada a la ráfaga de viento, puede que tengamos algún sobresalto con la sustentación del avión. Entonces, ahí lo que se hacía era incrementar, mejor dicho, reducir el intervalo entre exposiciones para conservar la superposición longitudinal. Y el otro visor de la cámara Bill, que es el que permite también tener idea de cuál es la porción de terreno que se está fotografiando. Esto está vinculado con la altura a la que vuela el avión, como ya dijimos. Bueno, todo eso se controlaba con todo este equipamiento accesorio, digamos, a la cámara fotográfica. Ahí tenemos lo que se ve a través del anteojo de navegación de la cámara Bill. Ahí tenemos, por ejemplo, este es el cuadro, ahí tienen ustedes, ese visor permitía ver la porción en el terreno, fíjense, índice para medición de los intervalos, ¿sí? El número 1, o sea, el tiempo entre exposiciones, entre disparos. El campo de la cámara gran angular, fíjense, ese es el cuadro de la cámara gran angular. Ahora vamos a ver después qué son cámaras normales, gran angulares y super gran angulares. El otro es el campo para la cámara normal, o sea que ahí eso depende de la distancia principal de la cámara. Si el cuadro es más chico, no el cuadro de la fotografía puede tener las mismas dimensiones, por ejemplo, formato cuadrado 23 por 23 centímetros, pero el área fotografiada va a ser más pequeña para el caso de una cámara normal. Ya vamos a ver eso enseguida. 4, nivel esférico, el que les decía que permite verificar el mismo, digamos, al principio el mismo que usa el albañil para verificar que cuando está construyendo una pared no se vaya inclinando, ¿sí? O sea, para ver que está poniendo sobre lo horizontal o verticalmente, digamos, en ese caso sería la plomada, ¿no es cierto?, la que usan para que la pared salga perfectamente vertical. Y en el caso que quiera que alguna superficie esté horizontal, usa el nivel de burbuja.
Bueno, este es el mismo caso, nivel de burbuja o nivel esférico. Después tenemos, eso es para la posición vertical. Y para la posición inclinada, un 50%, tenemos el punto de fuga, que ya lo vimos, que sería el horizonte, que está en 6, en la línea de horizonte, el campo para cámara super gran angular, que sería el número 7, fíjese que el campo con la porción de terreno que va a cubrir es mayor, el campo para la gran angular, la que sigue la número 8, y el campo para la cámara normal. Y ahí tenemos el punto de fuga para el caso de una inclinada al 50%. Bien. Bueno, hasta ahí planeación de vuelos. Perdón, yo salí de la presentación, pero por favor, cualquier duda, ya saben que me pueden interrumpir o me pueden consultar ahora. O después podemos tener, por supuesto, horarios de consulta, ¿no? Pero no sé si a alguien le quedó alguna duda. Hay cuestiones que yo comento que luego vamos a ver con mayor detalle, pero bueno, es para que tengan una idea, después recordarán cuando yo les vaya vinculando a los temas. Sí, perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Profe, cuando habla de las cámaras gran angular normal y super gran angular, ¿la apertura es la apertura del lente o del obturador que hace que se vea mayor la foto, digamos? No, eso lo vamos a ver ahora. Ah, bien. Está vinculado con la distancia principal. Ah, bien. Un ejemplo típico. Eso sería algo así como una cámara de focal corta, sí que me permite tomar objetos que están relativamente cerca. Por ejemplo, bueno, hoy los celulares tienen la posibilidad de hacer un zoom, ¿no es cierto?, de ir y ver más allá. También las cámaras con distancia corta, o sea, una lente corta, me permite enfocar un objeto que esté un poco más alejado. Pero tiene una limitación, ¿sí? Yo puedo tomar una panorama, digamos, un sector más grande, pero tengo la limitación que el enfoque va a ser relativamente, o el campo de visión que se llama, va a ser relativamente cerca. Existen los otros que usan, por ejemplo, los fotógrafos profesionales, que cambian las lentes, o sea, cambia el objetivo de la cámara, la lente completa, y usan los teleobjetivos, esos objetos largos, que usan para tomar en detalle alguna jugada en un partido de fútbol. Ellos están en un arco y toman fotografías detalladas de que están en el otro arco, están lejos, y usan un teleobjetivo. Bueno, algo así sería, la cámara normal es la de mayor distancia principal, o sea, el objetivo es más largo. Y, por lo tanto, lo que cubre, al ser más largo, cubre una menor porción de terreno. Si la lente es más corta, lo que se llama un gran angular o un super gran angular, yo voy a cubrir mayor porción del terreno o del área que yo quiera fotografiar, ¿sí? Si uso una normal, va a ser más reducido. Si uso una gran angular o super gran angular, la porción de espacio, digamos, en una fotografía familiar, voy a hacer entrar a todos los familiares. Si uso una cámara de distancia principal, un teleobjetivo, me tengo que ir muy atrás para poder, digamos, tomarlos a todos. A ver si me entendés en ese sentido. Sí. O sea, perfecto. Depende entonces de la distancia Principal de la cámara, que está vinculado con la dimensión del objetivo, de todo el paquete ese de lente. Ahora vamos a verlo en cámara fotográfica. Obviamente es lo mismo para una cámara analógica, la que usaba en película, o las cámaras digitales. Exactamente lo mismo. La parte óptica es la misma. De hecho, hoy se usan cámaras que eran analógicas y se reemplaza el almacén, o sea, donde iba la película, por un
sensor, digamos, por una matriz de detectores y transforman una cámara que es la misma en digital. ¿Sí? Bueno, llegamos justito a las 9, así que eh, me dan 10 minutitos y seguimos con el tema que sigue, que es justamente cámara fotográfica. Gracias.
Bueno, continuamos entonces con la clase. Vamos a pasar al tema de cámaras analógicas. Ahora les comparto la presentación. Bien, entonces pasamos a cámaras fotogramétricas analógicas. Ahí tienen un esquema de una cámara fotogramétrica convencional. Hablamos de convencional cuando nos referimos a cámara, digamos, si bien estándar por el uso de película, en este caso es un esquema de una cámara fotogramétrica porque tiene, como pueden ver ahí, donde estoy marcando con el cursor, el obturador y diafragma, que está entre lentes. Entonces, vamos a reconocer tres partes de la cámara que están aquí en el esquema de la derecha. Tenemos el almacén, que está coloreado en rojo, que es la parte superior. Ahí tienen la película, las bobinas de película, la virgen y la que ya fue expuesta, ¿sí? Luego tenemos el cuerpo de la cámara, que es el que permite la unión entre el almacén y el cono, que es este otro componente que está coloreado de azul. Entonces, el cuerpo es el que, como les decía, une almacén y cono. O sea, el cono, el objetivo es el que está dentro del cono. El cono es el que contiene al objetivo, que es este conjunto de lentes. Fíjense, son varias lentes con diferentes formatos, plano convexa, plano cóncava o cóncava convexa. Entonces tienen diferente configuración. Esas son las lentes que componen el objetivo, que es ese conjunto de lentes. Y todo ese objetivo está dentro del cono. Ese es el que se puede intercambiar y podemos usar le llamamos lente en general, pero el objetivo normal, gran angular o super gran angular. Y eso va a estar en función de la dimensión, o sea, el largo que tenga todo este conjunto de lentes. Y luego el cuerpo une la cámara, toda la cámara completa, con el sistema de suspensión y anclaje, que es el que está esquematizado acá. Estas son una serie de perillas para ajustar, digamos, la cámara al fuselaje. El fuselaje del avión iría por aquí debajo. O sea, aquí tendríamos el fuselaje del avión, porque, por supuesto, lleva un elemento transparente para que la cámara pueda registrar la luz que proviene de los objetos del terreno. O sea, la luz ingresa desde aquí abajo y atraviesa todo el conjunto de lentes, o sea, el objetivo, y acá, en donde están obturador y diafragma, es el que corresponde al centro de proyección. Si se recuerdan los esquemas de corte de una toma fotográfica, la distancia principal entonces sería desde este plano de obturador y diafragma hasta la película, el plano del negativo se denomina. A donde estoy pasando el cursor es el plano del negativo. Si se fijan, la bobina de película tiene una serie de tensores. Esto es para ajustar la película que no se desenrolle de la bobina. Y estos tensores son para mantener la película sobre ese plano. ¿Sí? Por eso la película pasa por esa serie de rodillos o tensores que van desde la bobina de película virgen hasta la bobina de película expuesta. Entonces, el giro, como ven, es en el sentido contrario. O sea, de aquí sale la película y llega a la bobina donde se va enrollando la película que ya ha sido expuesta. O sea, ya se obtuvieron las fotografías. Y acá hay una referencia, dice plano del negativo, o sea, que está justo acá por encima del cono. O sea, está entre el cono y el almacén.
Ahora vamos a ver parte por parte de la cámara. Bien, entonces, tengamos en cuenta, almacén, cuerpo y cono. El cuerpo une los dos componentes y fija la cámara sobre el fuselaje del avión. Estos sistemas de anclaje y superposición, como vamos a ver, hay de diferentes tipos y ya lo vamos a ir viendo en detalle. Pero otra cuestión importante es el sistema de vacío, que es el que está acá por encima. Vamos a ver una placa cribada, es decir, una placa que tiene orificios, y aquí tendríamos la bomba de vacío. Lo que hace la bomba de vacío es succionar el aire de manera que la película quede perfectamente plana sobre, valga la redundancia, el plano del negativo. Porque si la película tuviese ondulaciones o estuviese arqueada, no tendríamos el mismo foco en toda la extensión del negativo. Estas bobinas, para las cámaras convencionales, por ejemplo, la cámara de formato cuadrado de 23 por 23 centímetros, tiene una dimensión importante. Piensen en una bobina que tiene una película que tiene un poco más de 23 centímetros de ancho. O sea que son bobinas que tienen un cierto peso. Bien, bueno, ahí tenemos ya la descripción, yo me adelanté un poco. Dice la parte de la cámara donde se deposita el material, perdón, el almacén, parte de la cámara donde se deposita el material fotográfico antes y después de ser expuesto, puede ser intercambiado durante el vuelo, por supuesto. Se acaba la película virgen, o sea, ya terminé de hacer las exposiciones, ya no tengo más película, ese almacén se saca, o sea, se cierra, por supuesto, para no exponer a la luz ya la última toma fotográfica, y se retira el almacén y se pone otro nuevo para seguir fotografiando. Dice además, posee un dispositivo mecánico para mover la porción necesaria de película después de cada exposición, o sea, cada toma fotográfica. El transporte de la película se hace por medio de un motor que recibe energía del mecanismo principal ubicado en el cuerpo de la cámara. Por supuesto, yo hablé hace un rato también de ese motor que era accionado por, recordarán, el cerebro de la cámara, que es el intervalómetro. O sea, después de que se hace una exposición, la película se mueve hasta un nuevo cuadro y se registra de nuevo la toma fotográfica. Perdón. Acá, si pueden ver un detalle que voy mencionando a medida que vamos avanzando, es que acá donde está el fin del cono, está el cuadro, el que define el formato de la fotografía, que en principio podría ser formato cuadrado o rectangular. Normalmente las cámaras fotogramétricas tienen un formato cuadrado, típica 23 por 23 centímetros o 18 por 18 centímetros. Bien, entonces debajo de las bobinas, como vimos, está el sistema de vacío. Aquí tenemos el sistema de vacío representado, digamos, más ampliado. Esta sería la placa cribada. Aquí hay una porción, digamos, de la vista en planta. Fíjense, esas serían las cribas, orificios, que hacen que el aire pase. O sea, la bomba de vacío se acciona justo antes de que se haga el disparo. Porque, primero, obviamente, para que la película se desplace hacia la nueva toma, tiene que liberar el sistema de vacío, si no, obviamente la película sería arrastrada y podría dañarse, digamos, en el momento en que es, digamos, movida por la bobina de película expuesta. O sea, lo que hace el motor es, obviamente, mover esta bobina de película expuesta y traer la película virgen para una nueva toma. O sea, este es el cuadro fotográfico. Se hace un disparo, se libera el sistema de vacío, acciona el motor
y se mueve una cantidad de película suficiente para que obviamente no haya una superposición entre tomas fotográficas. La superposición es la porción del terreno, no la misma fotografía. Entonces, una vez que se tomó la primera fotografía, que tendría esta dimensión, 23 centímetros, por ejemplo, se libera el sistema de vacío y corre una porción suficiente para una nueva toma. Entonces, este sistema de vacío se acciona en el momento en que se va a hacer el disparo, ¿sí? Y luego se libera para que pueda correr la película. El cuerpo, ya dijimos la parte de la cámara que une el cono con la lente, o sea, en realidad el cono, el objetivo, y con el sistema de suspensión, y además tiene obviamente el mecanismo principal, que es el que provee de energía y demás. Eso es lo que habíamos visto ya en una vista en corte en la presentación anterior. Ahí tenemos todos los componentes, la cámara, ahí tenemos el fuselaje, el sistema de suspensión, que los hay de varios tipos, ya lo vamos a ver. Este sería el cuerpo y este sería el almacén. Aquí tenemos las dos bobinas que están adentro, por supuesto, del almacén de la cámara. Aquí tenemos el intervalómetro, el mecanismo principal, y dijimos, este es parte del cuerpo, en realidad es la batería que provee de energía para que funcione la cámara, o sea, se hagan los disparos y para que se mueva la película. Dice, los factores mencionados determinan el ciclo de la cámara. ¿Qué es el ciclo de la cámara? Es el tiempo que requiere la cámara para, luego de haberse hecho un disparo, se libere el sistema de vacío, se accione el motor y se mueva la película hasta una nueva posición y funcione nuevamente el sistema de vacío para poder hacer el siguiente disparo. Eso es lo que se denomina ciclo de la cámara, que lleva un tiempo. Ese tiempo es muy importante porque obviamente si el intervalo entre exposiciones es más corto que el ciclo de la cámara no va a estar disponible para hacer una nueva toma, ¿sí? A ver si se entiende. Si yo tengo que sacar fotografías considerando la base en el aire, si recuerdan, se hace un disparo, recorre una determinada distancia igual a la base en el aire, que fija en la superposición longitudinal, y tengo que hacer un nuevo disparo. Si la cámara demora más tiempo en prepararse, estar lista para el próximo disparo, no voy a poder hacer el nuevo disparo. El ciclo mínimo de una cámara fotogramétrica es de 1,5 a 2 segundos. Entonces, yo debo tener en cuenta que el próximo disparo, en función de la velocidad del avión y la base en el aire, no sea menor que ese ciclo de la cámara. Bueno, ahí tenemos el cono, dice, incluye el cono propiamente dicho, o sea, el objetivo y las marcas fiduciarias. Ustedes están viendo en la práctica la utilización de estas marcas fiduciales, que en el caso de esta fotografía están en los ángulos del cuadro fotográfico. Hay otras cámaras que tienen marcas fiduciales a la mitad de cada lado del cuadro fotográfico, o inclusive cámaras que tienen no solo 4 sino 8 marcas fiduciales, es decir, en las esquinas y el lado medio de la fotografía, en cada lado. Eso sirve obviamente para definir el punto principal de la fotografía, o sea, el centro de la fotografía. Y ustedes en la práctica tienen los datos de las coordenadas relativas de cada una de esas marcas fiduciales, que se utilizan obviamente para calcular la posición del punto principal. Bien, esas marcas fiduciales están, en el cuadro, o sea, en el momento que se hace el disparo, tiene una iluminación que permite que se vean esas cruces que tienen ahí en los extremos,
O, bueno, hay varios tipos, hay puntos, cruces, una T, hay diferentes tipos de marcas fiduciales. Pero lo importante es poder determinar con precisión el punto principal. Y luego tenemos un área de iluminación especial una iluminación especial para el área de información. Esa área de información tiene datos, por ejemplo, del altímetro. Dijimos que en las cámaras analógicas ese altímetro funcionaba en base a la presión atmosférica, como se medía normalmente la presión barométrica, y ese daba una altura de vuelo aproximada. Hoy en día, con los sistemas de navegación satelital, esa altura es mucho más precisa. Perdón, antes también se usaban otros altímetros, que lo tiene la aviónica del avión, o sea, todo el equipamiento del avión, en base a un radar altimétrico. Quiere decir que emite, como dijimos cuando empezamos la materia, una señal, y esa señal rebota y vuelve al sensor, en este caso, a un radar. Entonces, la velocidad, se conoce la velocidad de desplazamiento de la onda, que es la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, una vez que emite el sensor, refleja la onda, vuelve a la aeronave, en este caso, al sensor de la aeronave, y se tiene una medida de la altura a la que está volando mucho más precisa. Hoy en día, como les dije, con los navegadores satelitales, la medición de la altura de vuelo es mucho más precisa. Bueno, todo eso se registra en el área de información de la toma fotográfica, que normalmente era una solapa a un costado de la fotografía, del cuadro fotográfico, o en el marco completo. Entonces, en alguna de las posiciones por fuera del cuadro fotográfico estaba esta información que estamos mencionando: el altímetro, el reloj para ver la hora en que se hizo el disparo, el nivel esférico para ver la inclinación de la fotografía, un contador secuencial, que es el que aquí no se ve con detalle, pero tiene un número de fotografía, que en realidad es una codificación que tiene el levantamiento, o sea, el nombre que se le puso al levantamiento, normalmente un código alfanumérico, la línea de vuelo, ¿sí? Y el contador de fotografía, la 1, la 2, la 3, la N, ¿sí? La fotografía en cada línea. De esa manera se pueden identificar perfectamente a qué línea de vuelo corresponde y qué posición ocupa relativa dentro de esa línea. Y el registro de indicador del funcionamiento del sistema de vacío. Esto es para que uno verifique luego que la fotografía tiene buen contraste, fíjense la calidad en este caso de la fotografía, y que no tenga áreas desenfocadas porque no funcionó el sistema de vacío y la película no estaba plana, digamos. Y además hay una pequeña porción que sirve para consignar, en algún caso, la fecha, la zona, otra información adicional que se requiera en un proyecto determinado. Bien, hablamos de que en las cámaras fotográficas, obturador y diafragma se encuentran entre lentes, o sea, dentro del objetivo. Y tenemos varios tipos de obturadores. Los más sencillos son los de cortina, y luego tenemos los más sofisticados, los de hojas o los de disco central o disco giratorio. El de cortina es, como su propio nombre lo indica, una cortina que está, está enrollada, por decirlo así, estrictamente es así, entre dos bobinas. Y esa cortina tiene una ranura. Entonces, cuando se hace el disparo, lo que hace la cámara con un motor es mover esa cortina, desplegarla y hacer pasar la luz a través de que la luz que ingresa por la óptica de la cámara, por el objetivo, se ponga la fotografía. ¿Cuál es el inconveniente?
que el accionar esta cortina produce una vibración. También lo vamos a ver en el caso del obturador de hojas. Entonces, esa cortina hacía pasar la ranura de un lado hacia otro y se exponía la película. Son los sistemas más viejos de obturación, no se usan ya por supuesto, pero bueno, esto fue evolucionando. De manera que tenía otra serie de inconvenientes vinculados con que es una ranura, no es un centro a partir del cual se expone la fotografía. Luego pasamos a las de hojas. Ahí dice un triquete de accionamiento, o sea que hay un motor, por supuesto. Estas son hojas concéntricas que se abren y se cierran a partir del centro. Entonces, es como, a ver, en el caso del obturador de cortina, es como el caso de los ojos nuestros. Yo tengo los párpados que se abren y se cierran. Entonces, si yo quiero tomar una fotografía, digo, sería abrir y cerrar los párpados para que pueda ver la escena. En este caso, es una serie de discos que están solapados y que cuando se hace el disparo, como podrán ver, aquí empieza a abrirse la zona central, queda completamente abierta y luego se cierra hacia adentro. Una vez que se hizo el disparo, se abre y se cierra, como una pupila. En realidad no, la pupila está permanentemente abierta. En este caso es la obturación. El problema de este tipo de obturador es que la zona central de la fotografía recibe más iluminación que los bordes. ¿Por qué? Y por el simple hecho de que se abre y se cierra hacia el centro, desde el centro y hacia el centro. Entonces, en el tiempo que se abre, el centro ya está expuesto. Se abre completamente y se vuelve a cerrar. Quiere decir que siempre el centro va a recibir mayor iluminación. Hay un tipo de filtro que vamos a ver después, se denomina anti-vignetting, que es para compensar de alguna manera esa mayor iluminación que recibe el centro de la fotografía. Obviamente más sofisticado que el de cortina, pero digamos, no es el más adecuado, además porque también su accionamiento produce una vibración. Y por último tenemos el más sofisticado, el mejor, que es el central o de discos giratorios. Podrán ver, está compuesto por una serie de discos que tienen una muesca que están girando permanentemente. Y aquí tenemos una hoja que tiene un orificio en una posición. Y tenemos luego otro disco de mayor dimensión que tiene una muesca más grande. Todos esos discos, incluido esta hoja, podemos decir, están girando permanentemente. O sea que no hay un accionamiento como el caso de los dos obturadores anteriores, el cortina y el de hoja. ¿Por qué? Digamos, simplemente no hay vibración porque esos están girando permanentemente. Pero tienen un sistema, digamos algo así como un sistema de relojería que de acuerdo al momento en que yo quiera hacer el disparo, todas esas muescas que tienen o esas aberturas que tienen los discos y la hoja, que es central, coinciden en un mismo punto, o sea, en un mismo momento. Y ahí es cuando pasa la luz. Porque en este caso, la película es expuesta de igual forma en un mismo instante. No tiene mayor iluminación en el centro, como es el caso del sistema de hojas. Bueno, pasamos al diafragma. O sea, el obturador es el que controla el tiempo en que la película es expuesta. Se llama tiempo de obturación. ¿Sí? Ahora, el diafragma es el que va a determinar la cantidad de luz. Son dos componentes. Uno define el tiempo y el otro la cantidad de luz.
Y ahí tenemos, dice, un paso de diafragma se corresponde con una abertura o cierre del mismo modo, digamos, que entra el doble o la mitad de luz. Fíjense, ahí tenemos un ejemplo de un diafragma tipo iris, que también tiene una serie de hojas que permiten una abertura que se va incrementando hasta que puedo tener una abertura total. Y ahí aparece un número que se denomina F, que está siempre indicado en todos los objetivos. Ustedes se fijan en una cámara o buscan información de la cámara que tiene su celular, por ejemplo, les va a indicar un número F. Ese número F es el que me está indicando la apertura que tiene ese diafragma, o sea, la posibilidad que tengo, mejor dicho, el máximo de apertura. O sea, que voy a tener un F, ahí dice F8, F5.6, F4, F2.8, F2 y F1.4. O sea, la posibilidad que tengo de la mayor cantidad de luz que puede ingresar a la película. Por eso dice, un incremento del doble del diámetro de apertura de la pupila, en este caso es como una pupila, el diafragma, representa el aumento de 4 veces el área. O sea, esto es pi por radio al cuadrado. Recuerden que una longitud X, si yo la llevo a área, representa 4 veces. O sea, perdón, si yo paso de una dimensión de un lado de un cuadrado al doble del lado, el área representada por el cuadrado del doble de lado tiene 4 veces el área. Lo mismo pasa con un círculo. O sea, al incrementar el diámetro ese de la pupila en el doble, ocurre 4 veces la apertura. Entonces, luego, si se ajustan esos pasos de forma que cada valor represente la mitad de la intensidad luminosa del precedente, debemos dividir el área de la pupila, digamos, de entrada en 2 y su diámetro por la raíz cuadrada. Esa relación es la que estábamos mencionando recién. Por lo tanto, ese número F corresponde a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 a la n. Y esa es la que se llama escala de números F. Tenemos 1, 1, 4, 2, hasta, por ejemplo, 22. Y la luminosidad relativa va a ser 1 hasta 1 en 512. O sea, hay una relación de diámetro-apertura y de área que permite el paso de la luz. Eso es un parámetro muy importante junto con el de la velocidad de obturación, porque recordarán que eso me va a permitir obtener fotografías con velocidades de obturación alta, o sea, un número F mayor, me va a permitir obtener fotografías en condiciones, por ejemplo, de alta obturación. Después hablábamos de los filtros. Estos permiten el paso de determinadas longitudes de onda, y para el caso de la fotografía pancromática se usan filtros para evitar digamos, el poco contraste. Normalmente un filtro azul se llama, que justamente ahí, como podemos ver, transmite el azul y absorbe el verde y el rojo. Entonces, lo que interesa es, por ejemplo, filtrar la luz ultravioleta, la poca luz ultravioleta que esté llegando del reflejo de los objetos, para evitar que esto me afecte a la calidad de la fotografía. Porque obviamente la luz ultravioleta y la azul son las más dispersadas por la atmósfera. Entonces, su función principal es, como dice allí, absorber una determinada longitud de onda y dejar pasar las longitudes que me interesan. Vuelvo entonces, un filtro azul transmite el azul y absorbe el verde y el rojo. Un filtro verde transmite el verde y absorbe los complementarios, azul y rojo. Un filtro rojo transmite el rojo, absorbe el azul y el verde. El típico filtro que se usa para obtener mejor contraste es el filtro amarillo,
que se llama azul negativo. Se transmite en realidad el amarillo, quiere decir desde el amarillo en adelante, por eso es amarillo, verde y rojo, y absorbe el azul. Y un filtro neutro es un filtro gris que absorbe igual cantidad de luz para todos los colores. Y luego tenemos, por ejemplo, filtro magenta y violeta que absorben el verde. Eso es para algunos casos específicos. Y ahí tenemos el ejemplo de la curva, de las curvas que corresponden a la absorción del filtro amarillo, azul negativo. Fíjense, la luz incidente tiene una componente importante de la región del espectro que corresponde al azul, en 0,4 a 0,5 aproximadamente. Y justamente lo que hace el filtro es evitar que pasen esas longitudes de onda correspondientes al azul, ultravioleta y azul. De manera que la luz filtrada es esta otra curva que está en color azul. Entonces, el filtro, si yo uso un filtro amarillo o azul negativo, va a ser una barrera para el paso de la luz de longitudes de onda más cortas al amarillo. Y el filtro anti-vignetting, que es el que mencioné hace un rato, justamente que se usa, por ejemplo, para los obturadores de hoja, para evitar o para compensar la mayor iluminación que recibe el centro, debido a que las hojas, como vimos, se abren desde el centro hacia afuera y se cierran desde afuera hacia el centro, desde el borde hacia el centro. Ese filtro en realidad es un filtro, como veíamos, un filtro neutro, un filtro gris, que tiene, digamos, una mayor densidad, podríamos decir, de filtro en el sector central y que se va difuminando hasta desaparecer, digamos, en los bordes de la fotografía. Entonces, lo que dice ahí, cuando se interpone un objeto opaco en el recorrido de los rayos de luz que impresionan la película, se producen sombras en las esquinas de la fotografía causadas por una distribución desigual de la energía transmitida. En este caso, en realidad lo que hay es, como les decía, un filtro que es más denso en el centro y que va gradualmente decreciendo hacia los bordes. De manera que la energía que llega al centro va a ser menor que a los bordes, compensando el efecto del obturador de hojas. Bien, pasando al sistema de suspensión, recuerden que es el que une el cuerpo de la cámara al fuselaje del avión. Ahí tenemos un sistema de la fotografía esa, un sistema de suspensión en anillo, de soporte. Fíjense las manivelas esas para fijar el sistema de suspensión al fuselaje. Ese sistema de suspensión tiene en principio, por lo menos, unos tacos de goma para evitar las vibraciones que pueda tener el fuselaje y que puedan transmitirse a la cámara. Y esas manivelas que, además de fijar al fuselaje del avión, tiene, fíjense ahí, el tornillo de nivelación, el número 7, que es una de las manivelas de menor, digamos, tiene un soporte de menor tamaño, que permite ubicar a la cámara de forma perfectamente horizontal, o sea, que el anillo quede horizontal, para que la fotografía pueda tomarse de manera vertical. Entonces ahí tenemos el anillo, el 1, escala de giro horizontal, el número 2, ahí tiene una escala para que uno pueda, en este caso permite el giro de la cámara para compensar, por ejemplo, la deriva. Tenemos los tornillos de nivelación, la guía para introducir la cámara, obviamente lleva una guía y se calza la cámara para que pueda girar, un tornillo para bloquear el giro horizontal una vez que ya ubiqué, digamos, la cámara en función de la dirección de vuelo. Luego tenemos el 6, ahí está indicando la dirección de vuelo, que sería
la trompa del avión, digamos, tornillos de nivelación, el 7 que vimos ya, los amortiguadores de goma, o esos tacos de goma, línea guía roja, dice, para verificar que ha sido anclada correctamente la cámara, unos rulemanes de giro para la cámara, para que el movimiento de giro sea dinámico, digamos, 11 una agarradera para poder retirar, por ejemplo, el sistema de suspensión del avión o del fuselaje, tornillos de fijación y la placa de fijación. Todos esos elementos componen un sistema de suspensión típico. Yo les dije que hay de 3 tipos. Hay uno que es fijo, o sea, la cámara se fija al avión mediante un marco metálico simple y se nivela con esos tornillos de nivelación para que la cámara quede, digamos, el plano de la cámara quede horizontal y se puedan tomar fotografías verticales. Pero tiene, por supuesto, como es sistema de suspensión, esos tacos de goma o amortiguadores para aislar la cámara de las vibraciones o absorber las vibraciones. Pero no hay forma de corregir ni inclinación ni rotación. Está fijo, completamente fijo, la cámara está fija al fuselaje del avión. O sea que si el avión se inclina, o cabecea, o ladea, o gira respecto al eje Z, no hay cómo corregir esas inclinaciones y rotaciones, o rotaciones en general. Luego tenemos el azimutal, que es el montaje como el que estábamos viendo ahí sobre el anillo, y que permite modificar, digamos, la deriva. En el caso que el avión vaya, como vimos, de costado, yo puedo girar la cámara y compensar hasta un ángulo de más o menos 30 grados la trayectoria, o sea que por eso se llama azimutal, corregir el azimut, de manera que las fotografías no salgan torcidas sobre la línea de vuelo, sino que las pueden enderezar. Pero hasta un rango máximo de 30 grados, que es lo esperable, que no sea superado por la deriva, por la inclinación del avión respecto al eje vertical, o sea, el eje Z. Y el estabilizado, completamente estabilizado, tiene correcciones para todos los ejes, X y Z, y es el que usa actualmente, digamos, tanto se usan las cámaras fotogramétricas convencionales e incluye en algún caso un giróscopo, ¿sí?, que es el que va a permitir que la cámara se mantenga permanentemente vertical o cuasi verticalmente. ¿Qué es un giróscopo? Para aquellos que no conocen o no han escuchado hablar nunca, es un sistema que tiene un disco que gira a gran velocidad. Es el mismo principio de un trompo. Si yo hago girar un trompo a gran velocidad, ustedes verán que solo se levanta y queda vertical, en la medida que mantenga la velocidad de estabilización. Cuando empieza a perder revoluciones, el trompo empieza a recostarse hasta que se cae completamente. Bueno, en el caso del giróscopo es un disco que está girando ahí, en el caso del sistema de suspensión, que hace que la cámara esté siempre como el trompo, digamos, ajustada hacia la vertical. Compensa cualquier movimiento de la aeronave, ya sea de cabeceo o ladeo, de manera que la fotografía se obtenga cuasi verticalmente. O sea, es un sistema que es dinámico y está permanentemente manteniendo la cámara vertical. Estos giróscopos tienen muchísimas aplicaciones. Hay vehículos, por ejemplo, de motos, que tienen estos giróscopos, así que ustedes pueden ver que la persona va conduciendo la moto, se para en una esquina o en un semáforo y no tiene que bajar los pies para mantener el equilibrio del vehículo, en este caso de la moto, sino que el giróscopo hace que el vehículo se mantenga perfectamente vertical. Y si alguien lo empuja, se ladea y vuelve a recuperar la verticalidad. Bien, eso es un giróscopo. Eso es usado actualmente también por las cámaras fotogramétricas digitales
y son sistemas que vienen en algunos drones más sofisticados, permitiendo que, a pesar de que la aeronave tenga inclinaciones, la cámara esté siempre cuasi vertical. Bien, bueno, ya vimos el anteojo de navegación. Aquí hay otro ejemplo, la cámara Leica RC30. Ahí tenemos dos cámaras en tándem. Ya dijimos que en el caso de las cámaras en tándem, la ventaja es que se termina la película en uno de los almacenes de una de las cámaras y el fotógrafo lo que hace es activar la otra cámara para que siga tomando fotografías y le da tiempo a cambiar el almacén de la primera cámara. Y ahí tenemos todos los componentes, incluido el anteojo de navegación, algo que ya vimos anteriormente. Y bueno, la caja de control de intervalómetro, hay un poquito más de detalles acá. Digamos, dijimos, el cerebro de la cámara, y sería en ese momento eran computadoras analógicas, sistemas de relojería que permitían controlar todos digamos, los parámetros del vuelo. Y el equipo de auxiliar, aquí tenemos un poquito más de detalle, tenemos el anteojo de navegación, la cámara, un sistema de suspensión y la cámara de horizonte, que fíjense ahí tenemos lo voy a marcar con el cursor, esto es también, son fotografías, y ven las ranuras que lleva la película para que el sistema, digamos, mueva la película a medida que se hacen tomas. Y esta es una representación, en realidad está puesto acostado, digamos, pero si uno lo pusiese vertical a esa toma fotográfica, ahí tendríamos el horizonte que es fotografiado en cada toma. Quiere decir que yo puedo saber si el avión estaba cabeceando o ladeando en el momento de la toma fotográfica y con qué ángulo. Digamos, un dato adicional al nivel de burbuja. Bien, vamos a pasar a una clasificación de las cámaras aéreas en general. Ahí tenemos, en función de su tipo o formato, ya había comentado, tenemos las rectangulares, que pueden ser 12 por 18 centímetros, o cuadrado, formato de la toma fotográfica, ¿no? O cuadrado 18 por 18 o 23 por 23. Las 12 por 18 son las que menos se utilizaron, el formato rectangular, las más usadas 18 por 18, 23 por 23. Ustedes en la práctica están usando fotografías aéreas pancromáticas de 23 por 23 centímetros. Por supuesto están escaneadas, así que no, hay un cálculo que hacen del GSD, se llama, o Ground Sample Distance, que sería digamos, el lado del píxel, porque están escaneadas, ya son imágenes en el terreno. Eso es lo que da la resolución. Eso lo están viendo en la práctica. Luego tenemos la clasificación en función del campo angular. Ese campo angular está directamente vinculado con la distancia principal de la cámara y con, como les decía hace un rato, con el tamaño que tiene o la longitud que tiene el sistema óptico, ¿sí? El objetivo. Ahí tenemos los mismos esquemas que vimos al principio, cuando hablamos de los componentes de la cámara, y aquí tenemos, por ejemplo, dice cámaras normales, un campo angular menor a 75 grados. Aquí tenemos el ejemplo de un campo de 60 grados. Y una distancia principal, fíjense, de 210 milímetros. Quiere decir que la distancia, como dijimos, entre obturador y diafragma, el centro de proyección, estrictamente el obturador, y el plano del negativo es de 21 centímetros, 210 milímetros. Aproximadamente es un valor redondo, ¿no? Hay cámaras porque eso se calibra perfectamente y se entrega un dato bien específico. Ahora, fíjense el detalle que yo les comentaba hace un rato.
Esto podríamos hacer una analogía con un teleobjetivo, un objetivo más largo, ¿sí? Sin llegar a ser, en el caso de la cámara normal, un teleobjetivo, digamos, un objetivo largo. Y por lo tanto, el ancho de barrido, digamos, o el ancho de registro es más angosto. Por lo tanto, en el terreno, si volamos con estas tres cámaras a una misma altura, la porción de terreno que voy a registrar va a ser más pequeña. Pasemos a la cámara gran angular. Ya el objetivo es de 150 milímetros, o sea, la distancia principal o focal, que no es estrictamente lo mismo, pero digamos que podemos tomarlo como sinónimo. Distancia principal de 150 milímetros, un campo angular mayor, entre 75 y 100 grados. En este caso está representado en 90 grados. Fíjense cómo cubre mayor porción de terreno a una misma altura de vuelo. Y finalmente, la super gran angular, con un campo angular mayor a 100 grados, en este caso 120 grados. En algún caso podríamos hablar hasta de una toma panorámica, no es el caso de este, pero es un objetivo muy corto, fíjense, 90 milímetros, y aquí pueden ver las diferencias solamente con comparar los tamaños relativos. Entonces, 120 grados y la distancia principal más corta. Voy a cubrir mucho más terreno. Pero vamos a ver después en fotogrametría que la deformación debida al relieve, por ejemplo, el desplazamiento debido al relieve va a ser mayor en las cámaras que tienen un mayor campo angular. Pero bueno, por ahora nos quedemos con esta clasificación. Entonces hablamos de cámaras normales, gran angulares y super gran angulares. En general, vamos a hablar de ángulos menores a 75 grados, el objetivo más largo, ¿sí? Cámaras gran angulares, cuando uno dice objetivo más largo, se refiere a la distancia principal, pero entiendan que es una forma de expresión. Luego tenemos cámaras gran angulares, entre 75 y 100 grados y 150 milímetros, y las super gran angulares, el objetivo más corto, 90 milímetros, un valor aproximado, y un campo angular mayor a 100 grados. Bueno, vamos a dejar para la próxima clase, así terminamos el tema de cámaras. Ahora vienen las cámaras sin formato, ya se las voy a explicar el martes que viene. Bueno, espero que haya quedado más claro el tema de la distancia principal y lo que cubre en el terreno. Al ser más largo el objetivo, cubre menos porque el ángulo de apertura, digamos, del haz que registra va a ser más chico. A medida que es más corto el objetivo, el campo angular se hace más grande. Entonces, depende de los objetivos, se van a usar cada una de estas cámaras. Tengamos en cuenta, por otro lado, que una cámara normal, respecto a una gran angular o una super gran angular, tiene el inconveniente que debo hacer mayor cantidad de pasadas para cubrir el área de estudio, porque si cubre menos en el terreno, la separación entre líneas de vuelo va a tener que ser menor y la base en el aire, o sea, la distancia entre dos tomas sucesivas, también va a tener que ser menor, porque cubre menos en el terreno. ¿Se entiende eso? Sí, sí, Rafael. Perfecto. De hecho, si se acuerdan, cuando veíamos en el anteojo de navegación, estaba la porción de terreno que cubre la gran angular respecto a la normal, y se veía claramente ahí que la gran angular era mayor que la normal. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. No, profe, por mi parte no. Bueno, gente, gracias por
asistir a las teorías. Espero que les sea útil lo que uno comenta. Y nos vemos entonces el día martes, la próxima clase. Por suerte vamos bastante bien con los tiempos prefijados, digamos, con el cronograma que tengo establecido. Esperemos seguir así con las teorías para llegar a tiempo y con las prácticas también. Bueno, muchas gracias, que tengan una excelente jornada y un buen fin de semana. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.